En 2019, Venezuela se apagó, literalmente. Y no una vez, sino varias. La primera explicación que muchos escucharon fue, bueno, bastante simple. Pero la historia real es mucho, mucho más profunda. No se trataba solo de que faltaran plantas de energía. Para entender de verdad por qué un país entero se quedó a oscuras, tenemos que meternos en las venas del sistema, en su sistema nervioso. Así que la pregunta del millón no es ¿por qué se fue la luz? No, la pregunta de fondo es ¿cómo es que un sistema que alguna vez fue un ejemplo para toda la región se volvió tan, pero tan frágil que una sola falla podía apagar el país entero? Bueno, de eso se trata este análisis, de ir quitando las capas para ver qué hay en el fondo. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, algo básico. ¿Cómo funciona una red eléctrica? Luego, viajaremos al pasado para ver cómo era el sistema venezolano antes. Después, veremos cómo se fue desmoronando todo, pieza por pieza. Analizaremos el momento exacto del colapso y cerraremos con el verdadero costo de vivir en la oscuridad. Listo, entremos en materia. Para poder hablar del colapso, primero lo primero. Hay que entender que una red eléctrica es algo súper complejo. No es que uno pone una central y ya, magia, no, para nada. A ver, toda red eléctrica moderna, sea donde sea, se apoya en 4 pilares. Primero, la generación. Ahí se crea la energía. Piensen en represas gigantes o en plantas termoeléctricas. Luego, la transmisión. Estas son como las superautopistas de la electricidad, cables de altísimo voltaje que cruzan el país. De ahí pasamos a la distribución, que son las calles y avenidas más pequeñas que llevan esa energía hasta las casas. Y por último, y esto es clave, el control. El cerebro de toda la operación, el que se asegura de que todo esté en perfecto balance. Y aquí está la idea con la que nos tenemos que quedar. Un sistema eléctrico moderno funciona como un solo organismo, como un ser vivo. Todo, absolutamente todo, está conectado. Si las arterias principales, o sea, las líneas de transmisión, se tapan o se rompen, pues no importa cuánta energía esté bombeando el corazón, ¿verdad? La electricidad simplemente no llega. Es un sistema donde una falla en un lugar puede afectar a todo el cuerpo. Ahora, lo que hace esta historia tan dramática es que el sistema venezolano no siempre fue así de débil. De hecho, era todo lo contrario. A ver, viajemos un momento al pasado para entender de dónde venimos. Antes, el sistema era visto como un modelo a seguir. ¿Por qué? Bueno, para empezar, era descentralizado. Había varias empresas que manejaban distintas partes. Pero, y esto es fundamental, había un ente coordinador, un árbitro técnico e independiente llamado OPSIS. Pensemos en OPSIS como el cerebro técnico que se aseguraba de que todo funcionara bien, planificaba mantenimientos, sin política de por medio. Y además, su columna vertebral, las líneas de transmisión desde la represa del Guri, era increíblemente fuerte y tenía redundancia. O sea, si fallaba una ruta, había otras. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si el sistema era tan bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó al punto de un apagón nacional? Bueno, aquí es donde la trama se complica. Porque esto no fue algo que pasó de un día para otro. Fue un deterioro lento, gradual, pero constante. El primer gran golpe, el punto de quiebre, se puede ubicar en 2007. Ahí se crea Corpoelec, una sola mega empresa estatal que lo absorbió todo. Y al hacer eso, eliminaron a OPSIS. ¿Recuerdan? El cerebro técnico independiente. Se fue. Después de eso, empezó la fuga de cerebros. Los ingenieros y técnicos más calificados se fueron yendo. A eso súmenle años y años de poquísima inversión en mantenimiento. Y bueno, las arterias del sistema se empezaron a debilitar. Se estaba cocinando a fuego lento la tormenta perfecta para 2019. Miren el cambio. Es brutal. Pasamos de un sistema con varias empresas y supervisión técnica a un monstruo centralizado sin nadie que le hiciera una auditoría técnica real. Se perdió la capacidad de planificar a futuro, se eliminó la redundancia y, lo más grave, se fue la gente que sabía cómo manejar ese organismo tan complejo. El sistema pasó de prevenir problemas a simplemente reaccionar a ellos. Se volvió increíblemente vulnerable. Y esto que viene ahora suena chiste, pero es el ejemplo perfecto de hasta dónde llegó el deterioro. El culpable de un apagón nacional, maleza. Sí, así como suena, maleza sin coltar. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un poco de monte apagar un país? Pues porque el problema nunca estuvo en el corazón, en la generación de energía. El problema estaba en las venas, en la transmisión. Aquí es donde todo encaja. Esa maleza que creció sin control debajo de las torres de alta tensión provocó incendios. ¿Y esos incendios qué hicieron? Sacaron de servicio las líneas principales que venían de la represa del Guri. Pero esperen, ¿qué hay más? En un sistema sano habría respaldos, pero aquí no. Los transformadores de emergencia que antes existían en subestaciones clave
ya no estaban. Las conexiones para importar energía de Colombia en caso de crisis se habían desmantelado. O sea, el sistema estaba completamente desnudo, sin defensas. Y con ese panorama, llegamos a marzo de 2019. Todo ese deterioro acumulado, esa fragilidad explotó. Y no fue un ataque cibernético ni un sabotaje misterioso. Fue algo mucho más técnico y lamentablemente predecible. Fue la crónica de una muerte anunciada. Un colapso sistémico. Ok, ¿y qué es exactamente un colapso sistémico? Imaginen una autopista principal que se cierra de golpe. Todo el tráfico trata de meterse por las calles secundarias. ¿Qué pasa? Se colapsan también. Eso es exactamente lo que pasa con la electricidad. Una línea falla y toda su energía se va a las otras, que no aguantan y fallan también, y así sucesivamente. Un efecto dominó. Al final, las protecciones del sistema para evitar que los generadores se destruyan hacen lo único que pueden hacer: apagan todo. Ponen al organismo en un coma inducido para que no muera. Y eso fue, paso a paso, lo que ocurrió. Primero, falló una de las líneas principales de Guri, muy probablemente por uno de esos incendios de maleza. Segundo, toda esa energía buscó otro camino e inundó las pocas líneas que quedaban. Tercero, la frecuencia del sistema, su ritmo cardíaco, se volvió completamente loco. Y cuarto, las protecciones automáticas dijeron: hasta aquí llegamos y ¡pum! Apagaron las centrales en todo el país para evitar un daño catastrófico. El sistema se autoprotegió. Pero la historia no acaba cuando vuelve la luz. Para nada. De hecho, ahí empieza otra parte del problema. Vivir con una red eléctrica inestable tiene consecuencias silenciosas, pero muy destructivas, que van minando el día a día y el futuro. Hablemos de un número: 60. 60 Hz. Ese es el pulso, el latido del corazón de una red eléctrica saludable en nuestro continente. Tiene que ser estable, casi perfecto. Es la señal de que todo el sistema, todo ese organismo, está sano y en equilibrio. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese latido se vuelve irregular? Cuando el pulso sube y baja sin control porque la red está enferma. Bueno, las consecuencias de esa arritmia eléctrica se sienten, y mucho, en cada casa. Piensen en esto. Cada vez que la luz parpadea, cada bajón de voltaje, es como un microinfarto para los electrodomésticos. Los motores de las neveras, de los aires acondicionados, sufren y se queman. Los aparatos electrónicos se dañan mucho antes de tiempo. Pero quizás el daño más profundo, el más difícil de reparar, es invisible: la pérdida de conocimiento. Las escuelas técnicas que antes formaban a los mejores operadores del sistema se vinieron abajo. Se perdió una generación entera de experiencia. Y es que al final del día, un sistema es tan bueno como la gente que lo opera. Y con esto cerramos el círculo. Este es el corazón de todo este análisis. El gran problema eléctrico de Venezuela nunca fue simplemente no hay suficiente luz. No, fue el desmantelamiento sistemático de toda la arquitectura que sostenía el sistema, la supervisión técnica, la planificación y el talento humano. Eso fue lo que lo transformó en un gigante con pies de barro. Un sistema tan frágil que fallas pequeñas, que antes se hubieran resuelto sin que nadie se diera cuenta, se convirtieron en la chispa que provocaba colapsos sistémicos totales.